que es más prolijo habitualmente, que me las formulen por escrito y yo las leo. Ya tengo algunas. Liliana Gersi saluda, buenas tardes. Julia Talevi, que es del equipo de Suárez Lastra, quiere permiso para grabar el Zoom. Ya le hablé por privado. Ok. Ya está. Del PASCA se ejecutan en las competencias deportivas del fútbol. ¿Quién habla? El que habla con otras personas. El que habla con otras personas, que calle la boca. Y la Liliana Gersi nos anuncia que acaba de leer que hay una investigación que el virus, se refiere al COVID-19, puede contagiar hasta 5 metros. No es conclusiva, agrega, para tranquilidad de todos los presos. Los presos somos nosotros. El Zoom sigue siendo efectivo para esto. A través del Zoom parece que no, Tenemos gente todavía. Igual, si quieren, pueden empezar. Yo sigo admitiendo. Ok. Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Facundo Suárez Lastra. Hoy le recordaba que su antecesor en la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, Julio César Zaguié, fue quien inauguró por primera vez el foro de la ciudad hace tantos años que mejor no los cuento, Carlos, ¿no? Sí. Facundo nos va a hablar del rol de la oposición en la actualidad, en el momento tan difícil y tan álgido que estamos transitando, y además de haber sido intendente hace ya muchísimos años, actualmente es diputado de la Nación. Y te escuchamos, Facundo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en el Club del Progreso y un disgusto no estar en el Club del Progreso, que es un lugar tan agradable donde se hacen tan buenas reuniones en el Club Real. No obstante lo cual, es una buena oportunidad para conversar y estar acá en este nuevo modo. Cuando Guillermo me invitó y me proponía participar de este foro de la ciudad, recuerdo también que Julio Zaguié no solamente lo inauguró, sino que era un entusiasta de la idea de que se reconstituyera el Club del Progreso como un ámbito de dirigentes y de ciudadanos de distintas pertenencias políticas para una reflexión sobre los asuntos públicos. No solamente fue un narrador invitado, sino que él celebraba y participaba mucho de la idea de que esto ocurriera, ¿no? A mí, cuando Guillermo me propuso, me interesó hablar sobre la oposición, porque yo creo que la oposición de hoy es un activo, y lo voy a fundar, no es un tema de autobombo, ahora nos toca ser opositor, mire qué buena oposición somos, sino me parece que el tipo de oposición que estamos haciendo nosotros, que es la oposición que nos hubiera gustado tener, el tipo de oposición que no tuvimos. El diputado Benedetti, correligionario de Entre Ríos, candidato a gobernador y diputado varias veces por Entre Ríos, me decía eso, ¿no? Que somos la oposición que nos hubiera gustado tener. Y me parece que es cierto, una oposición con espíritu constructivo, colaborativo, con disposición al diálogo y sobre todo sin vocación por la obstrucción. Y esto me parece que es central. Entonces, pensar en las dificultades que tiene hoy la Argentina y considerar a la oposición como un activo de la buena política, me parece que es un buen ejercicio para pensar cómo salimos, con quién salimos, desde qué ideas, desde qué ámbitos empezamos a recuperar a Argentina de la difícil situación en que se encuentra. Uno podría decir desde lo teórico que, bueno, que la principal tarea de la oposición es el control, no la obstrucción, pero sí el control, estar atentos, y eso, la verdad que procuramos hacerlo. No estamos solos en eso. Yo soy de los que creen que hay que en materia de control de la sociedad argentina hoy
hay un control social que es muy fuerte, que está muy presente y que tiene que ser muy bien evaluado en la dinámica política. Las manifestaciones, yo soy un poco crítico de las manifestaciones de ahora, las entiendo, que la gente sale, no es oportuno convocarlas. Me parece que es un momento muy difícil, donde debemos ser más prudentes, pero al margen de los episodios de ahora, de las movilizaciones de ahora, esta es una sociedad que ha dado muestras en muchísimas manifestaciones, movilizaciones, expresiones de todo tipo, de que hay muchas reservas en esta sociedad para ejercer controles. Hay poca eficacia en los controles en términos institucionales, pero la sociedad es una sociedad que en el aspecto de control, digamos que va par y paso con la oposición, y muchas veces la sociedad le impone el ritmo y la tónica a la oposición para que esté más atenta en los controles. Así que yo diría que en el rol control del partido de oposición o de la fuerza de oposición, yo no tengo preocupaciones, creo que puede mejorar, pero creo que estamos, que ahí vamos. Donde sí creo que es el rol principal de una fuerza política como Cambiemos o el radicalismo dentro de la coalición de Cambiemos, es en vernos como oposición que al mismo tiempo es alternativa. Esto es lo que nos da, en términos de las perspectivas del poder inmediato y de cómo funciona el sistema democrático como base de todas las libertades, los derechos, pero la posibilidad de un régimen político que permita las alternancias en el poder, la construcción de la alternativa por parte de la oposición, me parece que es un tema básico, un tema fuerza muy importante. Es una tarea en la cual estamos empeñados en trabajarlo, en ponerlo en valor en la agenda política. Y esto es importante porque yo creo que hay una experiencia que la quiero traer a la conversación sin apasionamientos, a los efectos del análisis. Yo creo que ha sido muy malo el comportamiento del peronismo como opositor y lo quiero justificar. Yo creo que hay algo en el ADN del peronismo que lo ha hecho pensar que quien gobierna elegido por el pueblo no es legítimo. Creo que los 17 años de proscripción que tuvo el peronismo han marcado a fuego en la cabeza del peronismo cómo se ve como los oficialismos, y les pido que recuerden, que hagan memoria en la descripción de episodios de cómo el peronismo ha caracterizado a los que les han ganado. Traigan al gorila de Alfonsín para que vea que el pueblo no cambia de ideas, y el pueblo acababa de cambiar de ideas y acababa de perder una elección popular, el peronismo. Macri no nos ganó la elección, nos lo ganaron los medios consejos, eso no fue una expresión de la voluntad popular. Hay una idea que está en el ADN y que a mi juicio tiene que ver con la experiencia histórica del peronismo, la resistencia, esta idea de que estaban proscriptos, y durante 17 años proscriptos. Por supuesto que quien está proscripto tiene todo el derecho y la legitimidad a pensar de que el que está gobernando no es más que un usurpador, es una persona que está en aquel lugar porque él no puede participar. Y esto me parece que ha funcionado en la cabeza del peronismo de forma tal de que ha sido difícil contar con el peronismo responsable en la oposición. Ha habido momentos en que hay sectores de la conducción del peronismo que han sido responsables, pero han durado muy poquito, lo que da más a pensar que fueron oportunistas, era tal la popularidad del principio de Alfonsín, del principio de la Rúa o del principio de Macri, que siempre había algún peronista que estaba dispuesto a reconocer, bueno, las cosas han cambiado, y acompañamos, pero duraba muy poquito. El poder parlamentario del peronismo, los gobernadores en general, siempre se generó un polo de resistencia muy fuerte a las fuerzas opositoras. ¿Y por qué digo esto? Lo tomo como reflexión, y ojalá hubiera muchos peronistas con los que poder conversar, y seguramente alguno de los que nos están escuchando vendrá del peronismo, será peronista, porque me parece que si no somos capaces de romper esa tensión que existe entre la oposición y el oficialismo en la Argentina, con los parámetros de fuerza con que se desarrolla habitualmente, no vamos a poder romper desde la política la tensión principal, que a mi juicio es la razón de la decadencia, que es la incapacidad de la política de resolver desde la política
un desafío que desde la economía no hemos podido resolver, que es la brecha enorme que hay entre las aspiraciones de nuestro pueblo en función de la memoria colectiva o la imagen, tal vez a veces no tan real, de tiempos pasados mejores, entre esa imagen, esa expectativa y las posibilidades reales que le da la estructura productiva argentina. Esa brecha entre la expectativa popular de ingresos de nivel de vida y las capacidades del sistema productivo argentino, alimentadas, esa brecha, esa diferencia, por una oposición que exalta esas demandas al margen de las capacidades para generar procesos productivos que las satisfagan, ha generado una dificultad enorme del sistema político para resolver los problemas de nuestro país. Entonces, esta situación me hace pensar que pensar en una oposición como activo del sistema político argentino, me hace pensar desde un dirigente de la oposición en el papel que hoy tenemos que jugar. Y este papel se agranda enormemente por la debilidad de la situación en que estamos. Uno podría decir, y esto lo estamos viendo, les comento a los que seguramente no seguirán los debates parlamentarios o las reuniones de comisión o el debate político en general, si uno escucha a un oficialista, lo primero que dice, empezando por el presidente de la Nación, acá tenemos la pandemia del coronavirus y la pandemia de Macri, donde eso sintetiza la idea de entender que el problema de la Argentina son la pandemia y los 4 años del gobierno de Macri. La oposición de Juntos por el Cambio, no, esto no es así. Y lo fundan de ninguna manera. De los 4 años de Macri, los 2 primeros fueron de ajuste estructural de los problemas que había, después empezó una recuperación, después nos quedamos sin financiamiento y una crisis, se manejó mal, bla, bla, pero acá venimos de 10 años sin crecer, son 10 años de dificultades de crecimiento de la economía argentina, y que Macri recibió un país con todos los precios relativos atrasados, el dólar atrasado, recesión. Venimos casi produciendo lo mismo que hace 10 años. Entonces, si nos ponemos a pensar que el problema son los 4 años de Macri más del coronavirus, no vamos a estar pensando bien cuál es el problema que tenemos. Y yo me animo a decir que es mucho más el problema, ni siquiera los últimos 10 años. Desde 1940 al 2020, la Argentina tuvo 27 años de recesión. 27 años de recesión. De la década del 60 para acá, somos el país del mundo con mayor cantidad de tiempo en recesión de todos los países que tienen registros en las cuentas internacionales. Somos el país con mayor cantidad de recesiones, de años de recesión, en el mundo. Somos el país que tiene la inflación más alta por más tiempo. Hay gente que ha tenido hiperinflaciones, hay países con mayores hiperinflaciones que la nuestra, pero inflación sostenida con el tiempo como la Argentina no ha tenido nadie. Entonces, si nosotros frente a esos problemas pensamos que Cristina que desaprovechó y Macri que no pudo, y el debate de la Argentina, no estamos viendo bien las cosas. No estamos viendo que tenemos problemas de fondo estructurales que requieren de la política. Por eso yo digo, esto es mucho más que la economía, porque en la economía hay saberes. Más o menos en el mundo se sabe lo que se hace, a los países le va más o menos bien. Entonces, cuando Clinton ganó la elección diciendo es la economía estúpido, yo digo al revés en la Argentina. Es la política estúpido, es la incapacidad del sistema político de poder entender cuáles son los problemas de fondo y cuáles son las alianzas sociales, productivas y políticas en función de un proyecto de desarrollo y crecimiento que se requieren para dotar de poder a un modelo político en la Argentina. Y a eso me parece que ahí está la idea en un momento como hoy de desde qué lugar la oposición puede ir presentándose como una alternativa. La situación es muy difícil. Nosotros venimos de un país que en el año 2003 tenía casi 23 puntos del producto en el gasto público sobre el producto, cifra similar a los países de América Latina.
la llevamos hasta el año 2015 al 43%, le metimos 20 puntos de crecimiento al gasto público, sin que hubiera un correlato en inversiones en infraestructura que mejorara la productividad. Y mientras eso sucedía, decrecía la posibilidad de generación de empleo privado, la imposibilidad de crecer generaba demandas de asistencia social por los sectores de menores recursos. Esa demanda de asistencia social generaba déficit. También somos de los países con mayor cantidad de años de déficit computados en los últimos 20 años. Entonces, estos no son problemas menores, estos son problemas mayores que requieren de la vocación por la dirigencia argentina de ponerse a evaluar alternativas, a evaluar caminos, y nosotros, de alguna manera, Cambiemos procuró hacerlo. Yo creo que el sentido general, la orientación general, esta idea de vincular la Argentina al mundo, modernizar la estructura productiva, tratar de bajar la presión tributaria, porque esto que hablábamos del gasto público tiene su traducción en la presión tributaria. Tenemos una presión tributaria tremenda, casi un 40% de la economía que está al margen. Eso hace que la presión, los que están en blanco en la economía argentina sea tremenda, haga muy difícil la situación, por eso no se genera empleo. Entonces, bueno, todas estas situaciones requieren una mirada distinta. Y en la Argentina hay mucho escrito, hay quienes lo sostienen, hay caminos. Está claro que apelando a alentar a los sectores más dinámicos de nuestra producción, el complejo agropecuario, agroindustrial, con toda la industria relacionada al agro, el complejo de la economía del conocimiento, el complejo minero que está temporariamente en crisis producto de la pandemia, de la crisis en la situación internacional, son lugares más políticas activas sobre aquellos sectores que generan alto empleo pero que no son tan competitivos, que puedan ser sostenidos de alguna manera racionalmente. Existen muchos criterios para sacar adelante. Ahora, eso requiere acuerdos políticos, requiere alianzas entre los sectores políticos, no alianzas de juntémonos todos en la Unión Nacional, sino que desde distintas perspectivas seamos capaces de sentarlos los sectores productivos y crear una gran alianza política y social que le dé sustento a un camino de progreso y desarrollo en la Argentina. Yo creo que estamos con muchas posibilidades de que eso suceda. Lo más importante para que eso suceda es que no se perturbe la casa. Y yo creo que el problema central que tiene la política argentina es que hay una gran perturbación en la casa. Yo suelo citar en estos días, no un libro, pero el título de un libro que en realidad era una obra de teatro que leí de muy joven, que se llamaba Heredarás el viento. Se trataba de un par de profesores que en una universidad de Massachusetts enseñaban la teoría de la evolución de Darwin, y bueno, y fueron condenados y juzgados porque eso atentaba con la idea del orden superior divino, y bueno, juicios. Está basado en una experiencia real, pero el título del libro es un pasaje bíblico que dice, aquel que altere su casa heredará el viento. Y yo creo que el gobierno está alterando la casa. Yo creo que hay una actitud del gobierno que dificulta las relaciones políticas. Y la alteración de la casa que está proponiendo el gobierno es la búsqueda de impunidad de Cristina Kirchner y los actos de corrupción del kirchnerismo. Me parece que eso es una condición que se le pone a la sociedad argentina, que la sociedad argentina debe saltear. Yo hago un paralelo en esta situación como la difícil situación que tuvo que vivir Alfonsín en el año 83, cuando teníamos el tema de la autoamnistía, teníamos esta necesidad de que la sociedad y la nueva democracia se desarrollara dejando en claro ese drama que ha vivido la Argentina, y yo creo que la apuesta fue una apuesta consistente, fue dolorosa, costó, pero salió bien. Y yo creo que la demanda de que no haya amnistía a la corrupción
es una demanda que está en la base de las capacidades de desarrollo productivo de la Argentina. Me parece que no hay capacidad de orientar a las fuerzas sociales y productivas que tienen que dinamizar la economía argentina si se hace sobre la base de la legitimación de conductas corruptas del Estado y de relaciones corruptas entre grupos empresarios que, amparados por el Estado, crean cotos de desarrollo que atentan contra un capitalismo sano, democrático, competitivo. Y me parece que el gobierno, en su afán de servir al interés de la vicepresidenta, está generando una traba que dificulta. El otro día sancionamos una moratoria que era bastante razonable, la situación económica lo meritaba, nunca son buenas las moratorias, siempre dan una sensación y una realidad de inequidad, pero la verdad es que en la situación actual la mayoría de los argentinos no pueden pagar los impuestos, y si había una moratoria razonable era esta. Ahora, que cuando estamos todos de acuerdo para votar por unanimidad, te pongan una cláusula de que los quebrados pueden entrar en la moratoria para salvar a una empresa que está concesada su actividad hace años, que es la de Cristóbal López, que es un modelo empresario de apropiarse bien el Estado para hacer inversiones públicas, inversiones privadas y crecer económicamente financiándose con aportes de los contribuyentes que tendrían que ir a los 15 días al Tesoro. Son señales espantosas, horribles, son señales que impiden que haya un trabajo conjunto entre el oficialismo y la oposición. Entonces, para ir concluyendo de los minutos que me pidieron que fuera la intervención, estar a disposición de las preguntas de ustedes, yo les diría que estamos en una gran ocasión, que la debilidad con que nos encontramos, el haber podido retroceder en algunas demandas por la razonabilidad, que las restricciones tan evidentes hoy nos implican, nos permitiría arrancar de abajo con paso firme, sólido, si tuviéramos un objetivo claro, un rumbo preciso y convocado con mucha sinceridad al pueblo argentino para que acompañe este esfuerzo de recuperación, con conductas ejemplares, sobrias, de que la dirigencia política no diera lugar a ninguna duda cuando convoca a ser acompañada, de que el esfuerzo es compartido, que el esfuerzo es equitativo, y que los representantes del pueblo, desde el presidente de la Nación para abajo, tienen conductas dignas y ejemplares. Yo creo que estamos en una gran ocasión para que eso suceda, y que la oposición, en la forma en que se plante, cómo lo demande, cómo se relacione con el gobierno en este sentido, está llamada a jugar un papel en la recuperación de la Argentina como alternativa en las elecciones de medio término que viene y en procurar una alternancia en la próxima elección presidencial. Bueno, cierro acá para estar a las preguntas que con mucho gusto contestaré. No estás con micrófono, Guillermo. Está muteado, Guillermo. No, Guille, estás muteado todavía. Tengo cerrado el chat, pero ya lo tengo abierto y no hay ningún pedido como se los pedí, así que espero las levantadas de mano, así. Yo quisiera, si es posible, tener uso del micrófono. Dale, dile el barrule. Bueno, en primer lugar, un placer de reencontrarme en este ámbito del Club del Progreso y ver tantas caras amigas, a las cuales saludo con mucho afecto. La exposición de Facundo ha sido verdaderamente muy rica y nos ha puesto en el lugar en que históricamente estamos padeciendo un nuevo avance de un peronismo que destruyó al país. Vos mencionaste los años 40. En la década del 30 nuestro país era el sexto o séptimo país del mundo. A partir de ese momento y con las políticas del peronismo vinimos retrocediendo, hoy estamos en el lugar 54 o algo parecido, y lamentablemente en las últimas décadas es una fábrica de pobres la nación gobernada por el peronismo. Yo quiero hacer simplemente dos preguntas luego de este comentario, que tienen que ver con
algo que es un impedimento muy serio para el desarrollo económico, para la posibilidad de crecer a través de un sistema productivo que realmente sea competitivo, y que son el régimen laboral, por una parte, y el régimen impositivo, por la otra. Y son dos temas que debieran ser considerados efectivamente en el Congreso de la Nación. De modo que me gustaría alguna reflexión respecto a estos dos temas. Casi nada. Bueno, sí. Preguntita fácil. Te invitamos, te invitamos a una exposición para esos dos temas. No, a ver, con el tema laboral, miren, voy a citarlo a Lavagna, de que esto sea una conversación, digamos, una conversación pública tiene que ver con receptar lo que está pasando. Bueno, en esta conversación argentina sobre este tema, Lavagna acaba de tirar una idea, que a mí me parece interesante. Lavagna dice, tenemos determinadas reglas para los trabajos que existen, sabemos que los empresarios, que son los que generan el trabajo, no están dispuestos a incrementar los riesgos que implica contratar gente, porque implica riesgos, y en un momento de alta incertidumbre como esta, contratar es un riesgo que no están dispuestos a hacer. Esto se nota por el crecimiento de la informalidad y porque las dificultades en el crecimiento de la economía que tiene. Y Lavagna dice, bueno, unas son los que están trabajando y otras cosas los que se incorporen. Hagamos un régimen más flexible, utiliza la palabra flexible. Está bien, porque nosotros le tememos a las palabras que son herramientas para trabajar. Si hay algo que ajustar, hay que ajustarlo. Entonces, no, acá de ajuste no se puede hablar. Bueno, todo lo que está desajustado hay que ajustarlo. Y ajustar no quiere decir, cuando uno ajusta el motor, ajusta la bicicleta o ajusta el tornillo de algo, no lo está rompiendo, no le está haciendo perder nada a nadie, lo está componiendo para que funcione. Entonces, desregular alguna cosa y ajustar otra, son necesidades que requieren que a las palabras le demos contenido, que dejemos de asustarnos entre nosotros y que no estamos ni comiéndonos a los chicos crudos, ni estamos propiciando despidos masivos, sino que al contrario estamos pensando en cómo se genera más empleo en un diálogo donde seamos capaces de reconocer el derecho intuitivo del trabajo a los trabajadores de toda la vida, que es un progreso que hay que sostener, pero también reconocer como actores principales en ese diálogo a quienes son los que generan el empleo, que son los empresarios, que tienen que estar a la hora de las conversaciones. Esto que pasó con el teletrabajo, que se votó una norma de carácter general, pensando en la lógica de cómo trabajan los antes, sin considerar la opinión de los empresarios, que son los que están generando el empleo ahora. Paso el aviso para decir que nosotros, Justo para el Cambio, los artículos conflictivos los votamos en contra en general, y como en el Senado se votó más claramente en contra de todo el proyecto en general. Entonces a mí me parece que tenemos que ir a eso. Nosotros en el radicalismo, se acaba de afiliar hace poco al radicalismo, en una muestra de gran vitalidad en nuestro partido, Levi Yeyati, que tiene mucho escrito y trabajado sobre las nuevas relaciones laborales, las nuevas relaciones laborales en las nuevas formas de producción en la Argentina. Eduardo tiene mucho escrito, tiene mucho trabajado sobre eso. Estamos en líneas de trabajo alrededor de ese tema. Nosotros creemos que la concepción conservadora de algunos sectores del gremialismo, no todos, y de algunos sectores del peronismo, no todos, es algo que nos estanca en nuestra capacidad de innovación en el régimen laboral argentino, que tiene que ser un régimen laboral que se reforme, que se modernice, que no pierda su tradición de defensa de los derechos del trabajador y esta noción fuerte de que el trabajador es la parte débil en la relación, que requiere alguna protección de carácter legal. No abandonamos esos principios, pero tenemos que pensar en un estímulo a la generación de empleo en la Argentina, porque es un dato de la realidad que la Argentina no crece. Digamos, la razón por la cual creció el gasto público de 20 a 40 puntos del producto es porque el Estado fue a reemplazar la incapacidad del sector privado de generar empleo, y esa incapacidad está dada por las normas generales que rigen el régimen laboral en Argentina. Así que yo creo que ahí hay que ir a trabajar en una reforma. El otro tema era el tema tributario, y ahí voy a ser más audaz todavía. Yo creo que esta es una gran oportunidad de que todos aquellos impuestos
emergieron por un rato porque no había forma de recaudar. Del IVA del 11 al 6 al 21, y impuesto a la nafta para un tanque a los jubilados, ¿se acuerdan? Métale que era, no sé, no era métale un tanque al jubilado, sí, métale un jubilado del tanque, porque uno pagaba el litro de nafta o de gasoil, y la mayoría del impuesto iba a pagar las jubilaciones, por las dificultades para recaudar que tenía el sistema. Bueno, todas estas altísimas tasas retributivas, el impuesto al cheque, que vino en la época de la Rúa, cuando no había un mango y caballos y todo, por un momento excepcional. Después tuvimos los años de superávit fiscal, superávit comercial, y el impuesto al cheque seguía, sin que lo tocáramos ni un segundo. Entonces yo creo que este es el momento de que estamos tan abajo, cayó tanto la recaudación, que así como soy partidario de las apelaciones a la responsabilidad social, a la cultura ciudadana y a dar un debate cultural en este sentido, yo me animaría a arrancar un par de escalones abajo en la presión tributaria. Yo me animaría a decir, nunca le puede bajar un punto al IVA porque se te cae la recaudación. Bueno, ahora cuando se cayó el 40%, tal vez sea el momento de arrancar con menor presión tributaria. Tal vez sea el momento de arrancar con un par de puntos menos en el IVA, tal vez sea el momento de arrancar con que el impuesto al cheque sea solamente para los cheques que sean de 150.000 pesos, no sé, buscar mecanismos de arrancar que vayan generando conductas a bajar la presión tributaria, porque la presión tributaria que tenemos es absolutamente incompatible con las provisiones que le genera el Estado en general, a la economía, a la estructura productiva y a los sectores medios en general. Porque si uno dijera, tenemos esta presión tributaria, pero ninguno de los que está acá va a pagar la escuela privada de ningún hijo, de ningún nieto, ni de nadie. Ninguno que está acá va a pagar ni una prepaga ni una obra social, porque ver el hospital público, como en Suecia y en Dinamarca, bueno, pero acá tenemos el mismo nivel de presión tributaria, y el 35% de los ingresos de los sectores medios en edad productiva se van en salud y en educación, que en países los brinda una previsión, en aquellos estados de la presión de 40 puntos. Entonces creo que, no me quiero extender en la respuesta a la pregunta de Elsa, pero concretamente yo diría, este es el momento de animarse a bajar un par de escalones y ampliar y ser muy firmes en que basta de que el 40% no paga. Vamos a pagar menos IVA, pero todo el mundo con una boletita en la mano. Todo el mundo con una boleta y apelación ciudadana para que donde vas pidas la boleta. Y donde vas, no, dame la boleta, ampliar la base tributaria. Si nosotros tuviéramos la misma proporción de gente que contribuye, no que en Suecia, que en Chile, tendríamos 3 puntos del producto. 3 puntos del producto de crecimiento de nuestra recaudación tributaria. Entonces me parece que es este momento de crisis, de salida, de nuevo comienzo, que significa salir de la pandemia, me parece que es un buen momento para arrancar un par de escalones abajo. Bueno, tengo un par de preguntas por escrito, después les voy a dar la palabra a quienes me lo piden. La primera es de Daniel Salazar, que dice, ¿cuál es el rol del radicalismo como oposición, teniendo en cuenta que el PRO ha mostrado, dice, una inclinación hacia sectores peronistas? No, a ver, no estoy tan seguro que sea así. El PRO tiene en su constitución una importante cantidad de dirigentes del peronismo, muchos dirigentes que vienen del peronismo que han participado. Yo sinceramente eso no lo veo como un problema. Yo diría que, y esto lo quiero decir bien públicamente acá porque hay en el radicalismo, en algunos sectores del radicalismo, siempre media sectores minoritarios pero muy fuertes en su capacidad de expresarse algunas veces, alguna crítica a la relación con el PRO, que perdimos identidad. Yo creo que al PRO, para ponerlo en términos borgianos, nos unió, no nos unió el amor, nos unió el espanto, nos unió la necesidad de generar una valla de contención al kirchnerismo,
veníamos de una elección presidencial donde habíamos perdido por 30 puntos, 37 puntos, la diferencia entre el que había ganado y el segundo era tremenda, y me parece que esa necesidad de generar una alternativa competitiva fue el principio de la relación. Pero yo tengo que decirles que mi experiencia como diputado, tanto cuando éramos oficialistas y ahora cuando somos opositores, es que hay un rango importante de coincidencias en los temas centrales que están en discusión en la agenda pública argentina. Hay una importante coincidencia con los dirigentes del PRO. Puede haber alguno que tenga una perspectiva, a mi gusto, más conservadora de la que me gustaría, lo mismo pueden pensar los del PRO de algunos radicales, pero tanto, y agrego en este tema la coalición cívica. Yo, a ver, para decirlo en términos así provocativos, yo pienso que Cambiemos es casi el panradicalismo. Si no lo miro en votos de dirigentes, si no lo miro en votos en términos de dónde vienen y qué votos tienen, tanto la coalición cívica como el PRO funda su poder en votos que fueron del radicalismo. No que fueron en ciudadanos que se expresaron, para hablar más correctamente, en ciudadanos que se expresaron a través del radicalismo. Los votos de Lita Carrió son votos de ciudadanos que se expresaron a través del radicalismo. La mayoría de los votos de Macri, excepto un núcleo conservador que tiene una representatividad, pero que no es tan fuerte en términos electorales, vienen del radicalismo. Sus dirigentes, nombres y apellidos, son dirigentes que vienen del radicalismo, a pesar de que existen, por supuesto, muchos peronistas. Pero yo creo que esto que decía, nos unió el amor y no el espanto, yo creo que el transcurso del tiempo, el diálogo político, la interacción, el conocernos, el trabajar sobre los temas, nos fue uniendo. Y yo creo hoy que esta no es una alianza oportunista y circunstancial, es una alianza de dirigentes que de distintas perspectivas son capaces de poner el denominador común en lo que consideramos importantes para generar una masa de poder que nos permita volver a conducir la Argentina, y esta vez sí procurar que esa alianza incorpore sectores de peronismo, sectores productivos. Digamos, si aquellos argentinos que les va a ir bien con este modelo no los incorporamos a una política y social firme, no tenemos capacidad de gestionar. Por eso digo, es primero la política, es la capacidad de dotar de poder político a todos los actores sociales, que son los sectores productivos más dinámicos, laborales, empresarios, independientes de la Argentina, en un proyecto de modernización y transformación de la Argentina que por naturaleza tiene que ser amplio. Y yo veo al radicalismo muy bien plantado para orientarlo políticamente. Yo veo que el radicalismo por algo está liderando tanto diputados como senadores. Yo creo que el radicalismo entiende esto, lo expresa bien, y está en perfectamente condiciones de jugar un gran papel en esto. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas pendientes, pero antes quisiera introducir una pregunta personal que por alguna razón vos no abordaste, seguramente por la complejidad y por la inmediatez, que es este intento de introducción de reformas en el sistema judicial argentino, que mencionaste como uno de los, no con el nombre, pero como una de las ataques que está haciendo el gobierno. Me gustaría saber cuál es la posición y cuáles son tus reflexiones sobre el punto. Bueno, la posición ya es formal del radicalismo y de Juntos para el Cambio. Nosotros no vamos a convalidar este intento de reforma. Ponemos al margen, después podemos hablar un poquito de la reforma, que la reforma en sí nos parece mala, nos parece contradictoria. No es que estemos frente a una gran reforma que es inoportuna. La reforma nos parece mala, pero nos negamos a conceder el debate en este actual momento porque lo consideramos inoportuno, porque tenemos una desconfianza absoluta en función de las señales que ha dado el gobierno, las señales que ha dado el gobierno en su avance sobre el Poder Judicial en todos los niveles, los ataques al procurador de la Nación procurando un juicio político absolutamente infundado, el posicionamiento en lugares claves de dirigentes que tienen
clarísimamente como principal misión defender los intereses personales de la vicepresidencia en sus causas judiciales, la intención, después de haber dicho que no se reformaba la Corte, que no se ampliaba la Corte, de crear una comisión, la que Pañi denomina Comisión Berardi, que podamos concebir que abogados en causas de la vicepresidenta que tienen que ser discernidas en la Corte Suprema de Justicia estén en una comisión, esto está por debajo de los parámetros éticos y morales de cualquier sociedad democrática. Digamos, Berardi para mí deja de ser un abogado prestigioso, él, para mí ya dejó de serlo por la incompatibilidad ética de haber aceptado ese lugar teniendo la cliente que tiene. Digamos, yo ya dejé de tener el respeto académico a Berardi. Para mí Berardi tiene una falla ética personal al haber aceptado este lugar. Digamos, la presidenta lo puede haber propuesto, Fernández lo puede haber propuesto, pero Berardi para mí ya dejó de ser una persona de la cual, qué maravilla. No, ninguna maravilla. No, un abogado no puede de ninguna manera aceptar, siendo defensor de Cristina, y más Cristóbal López, más todo eso, la posición que está cuando estos casos dependen de la Corte Suprema de Justicia. Me parece inconcebible. Entonces, hay razones políticas para que nosotros vamos a obstruir en toda... Vieron que yo les dije que éramos una oposición constructiva y no obstruccionista. A esto lo vamos a obstruir con todos los recursos de que dispongamos, vamos a hacer el debate, y que nos digan vagos, que nos digan que no queremos trabajar, vamos a explicar que no somos vagos, que queremos trabajar, y que tenemos disposiciones para trabajar, ir al Congreso a tratar todas las leyes que el gobierno necesite, y a tratarlas, pero no aquellas, de ninguna manera vamos a facilitar que se avance esto, y no es un tema de persecución ni de rencores, es un tema, como les dije, de la base moral con que se reconstruye la Argentina. Nosotros el proyecto de garantizar la impunidad no lo podemos tolerar, no lo podemos acompañar, esto no es especulación electoral, esto es entender desde dónde se construye la Argentina que queremos. Así que, y con relación al proyecto en sí, me parece contradictorio, digamos, inoportuno. El último argumento debiera ser el del dinero, pero en este momento de la Argentina, cuando cayó la recaudación como cayó, cuando estamos como Estado, duplicar la cantidad de juzgados federales de Comodoro Pi, hacerlo de la forma en que lo están planteando, 4.000 millones de pesos por año, dejar en la reforma de que no quede claro si la justicia que pasa a la ciudad viene con recursos o sin recursos. Tenemos un sistema que en lo personal yo estoy totalmente de acuerdo, de ir cambiando el régimen penal a un régimen acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal sea el actor principal. Y ese es el régimen que tiene mayor consenso, y estamos ampliando los jueces en mayor número que los fiscales. Es absolutamente inconsistente. Me parece que todas estas contradicciones demuestran una sola cosa, que acá no hay intención de que la reforma esta avance en generar condiciones de seguridad frente a la inseguridad, que los delincuentes tengan una justicia más eficaz para sancionarlos, y que el delito pandemia, que la justicia una herramienta. Acá, en toda esta reforma no hay nada que apunte a eso. Todo lo que hay en la reforma apunta a mejorar la situación procesal o a la expectativa de mejora, y sobre todo el manejo político de las subrogancias. Las subrogancias que se ponen para la justicia federal, dándole, en vez de la Cámara Federal del mismo juego, la proposición de los jueces a la Cámara Ordinaria Penal de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene mayor preeminencia, esto está clarísimamente demostrando que están con ganas de meterse 40 jueces, los que les guste más beneficiados para el gobierno, lo cual me parece malo desde todo punto de vista. Quiero concretar la pregunta porque podría dar para otra, y seguramente si lo invitan a Tonelli, ya Tonelli les habrá dicho, ya estuvo, les habrá dado con mayor consistencia y solvencia hablado de este tema. Pero por razones políticas, de oportunidad, y por razones de contenidos, nosotros vamos a rechazar el tratamiento, como dijo Mario Negri, lo más prudente para que no alteren la casa
para que podamos trabajar todos juntos en solucionar los problemas argentinos, sería que retiren esto. Y en todo caso, si quieren mejorar la justicia, que cuando el Consejo de la Magistratura tiene un juez corrupto para juzgar, no lo perdonen, sino que lo sancionen. Eso sería una buena señal para la justicia, para que mejorara sin tener que hacer un juzgado nuevo ni uno solo. Bueno, muchas gracias. Sí, tengo 2 o 3 preguntas escritas, pero me gustaría darle palabra a alguien que ha levantado la mano. Natalio Konstantinovsky. Guillermo Guarna te pide la palabra. Primero Natalio Konstantinovsky, después Guarna. Y está Punte también. El micrófono. Tiene la palabra, Guillermo. ¿Quién más? Punte. Roberto, ok. Natalio, tenés que abrir el... Yo te la pedí por escrito, Guillermo. No lo registré, pero de todas maneras, tienes que... Yo hice una pregunta por escrito, Guillermo. Sí, pero le voy a dar pie a las preguntas verbales, porque si no se va a atrasar. Natalio. La pregunta va dirigida a Facundo y tiene que ver con la reforma constitucional y el Consejo de la Magistratura. Y somos varios los que hemos transitado la Facultad de Derecho. Yo era compañero de Facundo allá en la época de Kestelboy. Éramos mucho más jóvenes. La ley 27 dice que la Corte es suprema. El Consejo de la Magistratura ha creado una infraestructura que es absolutamente burocrática y creo que, lejos de ser una mejora al sistema judicial, ha operado como una reforma política. Yo quisiera que la justicia llegue a la gente vía juicio por jurados. El sistema acusatorio evidentemente es mejor, pero además hay una trampa que fue la ley Cafiero que duplicó la cantidad de jueces. Tenemos jueces de la ciudad y jueces penales, es decir, nos sobran jueces penales a patadas. Estas son 2 o 3 reflexiones a ver qué opina Facundo y cómo está funcionando el Consejo de la Magistratura que acaba de absolver a Canicova y a otros tantos jueces, y acá hay complicidad tanto del Partido Justicialista como de algún modo también lo ha consentido el PRO. ¿Se escuchó? Bueno, sí, se escuchó. La última parte no me consta que haya sido así, pero de todos modos, permítame decirles una cosa. Yo creo que la idea del Consejo de la Magistratura es una buena idea, muy mal receptada en la ley. Ahí lo veo a Guillermo Moreno, cuando nosotros adaptamos, yo fui el miembro informante en la reforma, en la creación, ley 7 del Poder Judicial, yo era presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros hicimos un Consejo de la Magistratura muy chiquito, muy acotado, con menos miembros y donde el espacio de la política era menor, entre de los partidos políticos y el peso relativo de los representantes de los profesionales y los representantes de la magistratura era mayor. Era más chico y me parece que funciona más equilibrado. A mí la idea de que los jueces estén sometidos a un concurso que sea evaluado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los distintos aspectos de la política, a mí me parece que eso es bueno, que está muy mal implementado y de hecho ha sido muy ineficiente porque no ha producido la cantidad de coberturas de vacantes, ha demorado mucho los procesos, pareciera que el mecanismo no ha sido el mejor. La verdad que no he trabajado mucho en el tema, no lo sigo con tanta detención para poder opinar muy críticamente, pero sí me parece que las idas y vueltas, y que hay un sobredimensionamiento, y en esto quiero decirlo, a subrayarlo, porque este sobredimensionamiento creo que está en toda la estructura pública argentina, digamos. Si uno ve cuando ya uno es un poco más grande y no peina canas, sino que aparte hasta tiene muchas canas en la barba, tiene la posibilidad de establecer parámetros. Y la verdad que si uno imagina el volumen de la administración en el año 83 y el progresivo aumento yo soy el que hizo el primer defensor del pueblo en la Ciudad de Buenos Aires. Se llamaba el Controlador General Comunal.
era una institución chiquita que tenía un presupuesto acotado y que tenía como objeto determinado y tenía una relación con la legislatura. Ahora hay 4 defensores del pueblo, el monto que tiene de funcionamiento, 1000 funcionarios, el Consejo de la Magistratura es una cosa equivalente, en la ciudad, en la nación. Yo creo que al margen de todo eso hay un sobredimensionamiento que atenta contra la eficacia de estos institutos y que crea núcleos de gente que dependen y que funcionan alrededor de estos institutos, que están más preservados por el funcionamiento del instituto y su propia expansión que por cumplir las tareas que la Constitución le impone a estos institutos. Yo creo que ha faltado y falta sobriedad, digamos, yo creo que es un deber de la política ser austeros y sobrios en las estructuras administrativas. Y creo que en estas organizaciones que la Constitución nueva, tanto en la ciudad como en la nación, impusieron a los nuevos órganos, digamos, está bien que porque se amplíen los derechos, pero no puede haber por cada derecho ampliado una institución y que esa institución sea gigantesca. Digamos, no hay con qué darle a una sociedad que organiza su estructura burocrática de esa manera. Aprovecho perdón, Raúl, un minutito. Primero voy a formular una pregunta por escrito y después lo tengo. Eduardo Guarna. Aprovecho, a raíz de lo que acaba de decir, de traducir la pregunta que me hizo Eduardo Bonazzi, que es, si no le parece, la voy a cambiar, porque él la puso de un modo muy dramático, a mi juicio. Si no le parece que los funcionarios públicos deberían rebajarse los sueldos, por decirlo de un modo amigable. Cuando no solamente los funcionarios públicos ejecutivos, también los legislativos y tal vez los jueces. Pregunta. Sí, me parece, digamos, yo no diría rebajarse los sueldos por los niveles actuales, los va a rebajar la inflación y los va a pulverizar, pero al margen de eso, yo creo que en este momento de crisis, donde existe, no solamente creo, tengo presentado un proyecto de ley que no logro que se sientan escuchados. El otro día fue el jefe de gabinete, se lo dije, le hice mención a esto y ni siquiera me contestó la pregunta. Digamos, no me contestó lo que nosotros tenemos propuesto con varios diputados, y en el Senado también hay una propuesta de diputados del radicalismo y del PRO, de Juntos por el Cambio, en este mismo sentido, es que en un momento como este, quienes ganan de 100.000 pesos para arriba, que son 3 veces el salario mínimo de la economía y el doble del salario promedio de la administración pública, quienes ganan de 100.000 para arriba de 100.000 para arriba hasta 150, deberían tener una reducción del 5%. Quienes ganan de 150 hasta 250, creo que es, tendrían que tener una reducción del 10%. Y quienes ganen arriba de 250.000 pesos debieran tener una reducción del 20%. Estamos hablando siempre de todos los poderes, legislativo, judicial, administrativo central, provincial, entes autárquicos, directores de banco, directores de Puerto Madero, corporación de todos los órganos autárquicos de la administración. Me parece que sería un gesto de la política del esfuerzo compartido. Hoy los empresarios no saben cómo hacer para pagar sus sueldos, los que trabajan no saben si lo van a cobrar, ha habido acuerdos de disminución de ingresos producto de las dificultades que están funcionando. Me parece que es un acto de insensibilidad y de falta de empatía de la política con el esfuerzo del pueblo argentino no haber hecho esto tremendo. Lo dije en el Congreso, donde me preguntan en público y en privado lo digo, y aunque parezca mentira lo digo, y no impresiona a nadie. Siguen como si... y eso, con varios diputados estamos planteando impulsarlo muy seriamente, porque la verdad que tiene que haber, digamos, la política no se empodera si no tiene gestos frente a la sociedad. Y para hacer lo que la sociedad
para dotar de fuerza al cambio que se requiere legitimidad. Hasta permítanme un argumento que tiene que ver con la vocación por la construcción política, ni siquiera no tenemos credibilidad si no tenemos empatía. Y este es un paso que necesariamente tenemos que dar. A mí la excusa de que el sueldo lo va a bajar la inflación, a todo el mundo le va a bajar la inflación el sueldo. No nos hace una diferencia. Y otra cosita más, los magistrados, el tema del impuesto a las ganancias. No hablemos de los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial, digamos, son las cosas que de a una hay que tomar una por una, meterlas en la agenda y trabajarlas. El principio de equidad, de cuántos contribuyen, me parece que es básico. El principio de igualdad ante la ley en materia tributaria es un principio que no se está respetando. Muchas gracias. Eduardo Guarna, por favor. Después Sí, lo tengo a Roberto, perdón, para aclarar los tantos. Eduardo Guarna, Roberto Punte y Raúl Martín. Y después le vamos a dar la despedida a Facundo, que le prometí que esto no iba a ser tan largo. Eduardo. Bueno, no siendo así, justamente Facundo trajo algo a colación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Cartañá como jefe de área de control de la Contraloría General Comunal cuando Facundo era intendente, creo, en ese momento. Y lo que quiero resaltar en este instante es siempre las palabras elogiosas que tuvo Cartañá con respecto a Facundo y a Zaguier, que también fue otro de los autores que estuvieron muy cerca en la construcción de un organismo que en ese entonces, cuando yo llegué en el 92, eran 47 personas. Hoy es un ministerio. O sea, esto lo estoy dando como una idea de cómo se ha transformado de 47 personas a un ministerio, y rescato siempre de Facundo, que fue un gran defensor de lo que era la transparencia y el debido ejercicio de lo que era el gobierno. En ese caso, el gobierno de él, que era municipal. Así que, nuevamente, una alegría de verte, Facundo. Y la pregunta, que es un poquito más peronista, viene porque ayer lo estaba escuchando a Jorge Asís con Navarrecio y dice: la única oposición cierta que existe hoy en día es Clarín y La Nación y sus socios. Y te pido, Facundo, respecto a este comentario, ¿qué reflexión tenés con respecto a un medio tan fuerte como Clarín, que impone agenda a través de su tapa? Primero hay que creerle a Asís, pero eso es un comentario aparte. La pregunta es para Facundo, presidente. No, ya sé. Sí, mira, yo creo que los medios en la Argentina, en todo caso, no son el problema. Yo me acuerdo que cuando una vez Mañeto, tuve la oportunidad de tener una conversación con él, y en el momento que estaba más agredido Clarín por el kirchnerismo, que los perseguía y ellos buscaban solidaridad y bla, bla, y bueno, nosotros fuimos solidarios porque cualquier avance a un medio de prensa nos parece grave, pero me acuerdo que le dije a Mañeto: mirá, nosotros te vamos a acompañar, no a vos, sino a la libertad de prensa. Ahora, nos hubiera gustado que cuando vos eras asociado a Kirchner, hubieras hecho algún editorial diciendo que no hay país del mundo donde el gobierno se come 5 gobernadores de mi propio partido. Y Clarín no hizo una columna, y eso también desestabiliza la democracia, que haya una política de cooptación de la oposición como la que hubo en el kirchnerismo, y no hubo un editorial de Clarín que dijera nada. Me saqué la gana de decirlo, y no porque me parece que tiene que ver con cómo han jugado los medios. Pero a mí no me parece que ellos pongan la agenda. Yo, al contrario, diría, hay una interacción. Hablando de la corrupción, por ejemplo, muchas veces son los medios los que sacan un tema, los fiscales no actúan, y tenemos a Margarita Stolbizer, tenemos a Lilita Carrió, tenemos a Paulo Oliveto. Muchas veces se da cuenta de un tema, pero hay una interacción y los fiscales no actúan, y son los políticos los que salen a denunciar lo que los oficios, lo que los fiscales debieran hacer
de oficio. Entonces, a mí que los medios hagan su juego no me preocupa, no me gusta. Yo preferiría medios más equilibrados, me parece que medios que dieran más espacio a... Bueno, todos lo tienen. Uno lee columnas de opinión en La Nación y en el Clarín, y lee columnas de opinión de distintos vertientes del pensamiento, pero yo no siento que los medios nos estén ganando la agenda. Al contrario, yo creo que hay veces que la política es débil y sigue la agenda de los medios, y ahí la que falla es la política. Pero no le atribuyo a los medios, en todo caso, a políticos flojos, que lo único que les interesa es seguir a los medios. Esto ha pasado, va a pasar, y estamos los políticos un poquito más duros que tratamos de que eso no suceda, pero no lo veo un peligro, digamos, en todo caso, ¿no? Gracias, Roberto, Facundo. apunte, por favor. Roberto. Y te agradezco el comentario, Eduardo. Te agradezco el comentario vinculado al tema de Cartañá. Y de paso, y otra cosa, cuando uno llama a controlar, pone un socialista, no uno del propio partido. Así fue. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la oposición no organiza un gabinete en la sombra para seguimiento, control y generación de propuestas alternativas? Al modo de lo que existe, por ejemplo, en el sistema británico. Gracias. Sí, esa es una buena propuesta. Nosotros hemos hecho algunas veces algo parecido, nunca tan formal como corresponde. Digamos. Una cosa es que los partidos políticos tengan equipo de trabajo sobre los temas, y otra cosa es la idea del gabinete en la sombra, donde las fuerzas políticas tienen un ámbito donde se discuten las políticas públicas y tienen una estrategia de difusión de sus propuestas vinculadas a esos temas. Nosotros lo estamos no evaluando, lo estamos trabajando. El radicalismo tiene una fundación que está relacionada con la conducción partidaria, que es la Fundación ALEM, donde se han ido armando distintos equipos de trabajo que ya están constituidos, algunos en interconexión con otras fundaciones. Por ejemplo, en tema de energía, la Fundación ALEM tiene una interconexión permanente con la Fundación Mosconi. Sé que fue disertante de ustedes Jorge La Peña hace unos días. En materia de agricultura tenemos lo mismo, una comisión de agricultura. Estamos ahora con una comisión de política internacional. Y estamos en este momento trabajando sobre esa idea, Roberto. Estamos trabajando sobre la idea de, no podría ser de la fundación, tendría que ser más directamente del partido, por eso lo estamos discutiendo con las autoridades partidarias, con la conducción de partido, y sobre todo porque nosotros somos una alianza electoral con alianza parlamentaria, pero somos partidos independientes. El radicalismo es un partido independiente que tiene una mirada y un funcionamiento autónomo de la coalición cívica del PRO, y aspiramos a que siga siendo las dos cosas, que siga siendo un partido absolutamente independiente y que siga fortaleciendo la alianza, porque nos parece que la clave de poder frenar al gobierno en sus abusos y ser una alternativa es mantener la alianza. La privilegiamos como prioridad, inclusive nosotros cualquier discrepancia que podamos tener la dejamos de lado con el objeto de fortalecer la idea de la alianza. Pero esta idea, desde el radicalismo, por lo menos como algo propio, sin perjuicio de la buena cordialidad con los otros miembros de la alianza, estamos trabajando en la idea de armar un gabinete en las sombras que nos permita armar equipos y tener referencia en los temas, y seguramente si lo hacemos, el PRO hará algo parecido, y procuremos en los gabinetes en las sombras hacer gabinetes comunes. Seguramente iremos en ese camino. Muchas gracias. Raúl Martín, por favor. Tenés que destrabar el... Ahí sí, está. Ahora sí. Sí, gracias, presidente. No, quiero hacerle un comentario a Facundo, que está relacionado con el funcionamiento del Congreso en la pandemia. La verdad es que a partir del día 20 de marzo se generó un estado de opinión según el cual el Congreso no sesionaba porque diputados y senadores eran vagos y porque
no se quería funcionar, dice llanamente. Esto no era así, por supuesto, pero la verdad es que el segundo tramo de esta historia es que se dijo que se iba a implementar un sistema informático muy rápidamente. No se implementó rápidamente ni fue tan sencillo. Pero lo que siguió a eso, y sobre esto te quiero preguntar particularmente, Facundo, es que hubo un compromiso, tanto en el Senado como en diputados, acerca de que se iban a tratar proyectos y leyes de consenso, cosa que he advertido que no siempre ha sido así. Acá ha habido hasta muy reñidas votaciones. Pero a esto le siguió otro ítem. Se acordó, hasta donde yo tengo entendido, que la fecha tope de funcionamiento informático no presencial en ambas cámaras iba a ser el día 1 de agosto. Estamos a día 13. La cuarentena sigue. La pandemia avanza. Yo lo que presumo, conociendo al actual oficialismo, es que no debe tener ningún entusiasmo en reformar esta situación, que a mí me parece absolutamente anómala. Por ejemplo, el tema de la reforma judicial. ¿Es posible de llevarlo a cabo en el marco de este sistema donde tengo entendido que de los 257 diputados concurren alrededor de 40 y los senadores no llegan a la decena? Esa es la pregunta, Facundo. Sí, en realidad la idea fue siempre que en la emergencia se trabajara sobre temas acordados. No acordado el resultado, sino el tipo de temas que tratábamos. Digamos. Uno no acuerda que solamente sale lo que salga por unanimidad. Sale aquello que entendemos que, habiendo distintas perspectivas, nosotros reconocemos el derecho de que ganó una elección y tiene más votos que nos gane una elección. No hacemos un problema de ir con eso. El tema de ir o no ir lo hacemos con temas que son muy delicados, que requieren un debate más prolongado y no pueden ser producto de una atropellada como esto de la reforma judicial. Entonces, ahí sí es donde nosotros decimos no. De hecho, en la Cámara de Diputados, senadores prolongó, pero la Cámara de Diputados ya terminó el protocolo. Hoy la Cámara de Diputados no tiene protocolo para funcionar. Hoy, y lo que sí nosotros generamos como precedente, es que el protocolo para hacer funcionar a la Cámara requiere 2/3, con lo cual nosotros tenemos la llave, y en este momento estamos negociando precisamente que vamos a volver a funcionar en forma virtual, solamente bajo temarios acordados, y el tema de la reforma judicial no va, y también con algunos resguardos de que no pasen amnistías en moratorias. Una cosa es una moratoria, como dijimos, y otra cosa es una amnistía para delitos, como fue de carácter excepcional y sin precedentes, porque la moratoria alcanzó a empresas quebradas con activos liquidados y sin actividad, que jamás una moratoria había permitido ese tipo que de ese tipo de empresas se acogieran a. Entonces, moratoria sí, amnistía no. Entonces, como ya vimos que en un par de leyes, lo mismo pasó en el presupuesto, con una ley general que es necesaria, viene a último momento un artículo en el cual te generan una ley que no estaba acordada prácticamente. Bueno, nosotros estamos ajustando este protocolo para garantizar los controles. No vamos a obstruir el funcionamiento del Congreso en los temas necesarios para la producción legislativa, pero todo lo que sea reformas estructurales, más de fondo, etcétera, solamente con un régimen presencial y con un Congreso funcionando plenamente sin las restricciones que la función virtual tiene. En eso tenemos posición tomada. Ayer hubo reunión de bloque. Es absolutamente firme la posición del interbloque, la coalición cívica y el PRO, estamos todos totalmente de acuerdo con eso.
aunque nos acusen de obstruccionistas, si no hay acuerdo, no hay sesión, no damos los 2/3 para cambiar el protocolo. Y en este momento el Congreso no está en condiciones de funcionar porque el protocolo está agotado. Bueno, muchas gracias, Facundo. Veo que no hay nuevas preguntas. De manera que voy... Perdón, Guillermo Moreno Huello quiere hacer una pregunta. El micrófono. Está cerrado. Ahí está abierto. Guillermo, yo te pedí también, te lo pedí por escrito y lo volví a decir verbalmente. No, por escrito no, pero discúlpame. No Guillermo recibiste el mensaje, pero sí te lo mandé. No lo debe haber podido leer, seguramente. Yo había mandado un mensaje también, pero ahora va en vivo. Mi querido Facundo, muchas gracias por tu exposición y, como siempre, esclarecedora y de fondo. La pregunta tal vez no tenga demasiado que ver con lo que acabas de exponer, pero se me ocurrió, por mendocino que sos, por político prestigioso y por relativamente pariente del actual gobernador, supongo, de Mendoza, leí un artículo sobre la reforma constitucional mendocina que propuso Suárez, entre las que reformas habría la posibilidad de eliminar las elecciones de medio término. ¿Esto es bueno, es malo, regular, conviene, no conviene? Esta es la pregunta. Bueno, primero un comentario jocoso con relación a Suárez, que no es pariente mío, pero yo le dije en chiste, él es de una ciudad, una localidad en Mendoza que se llama La Consulta, donde yo tengo mi finca, que es de mi familia de hace 100 años, y están los Suárez Rubios, que son estos, que son hijos de un farmacéutico, descendiente de un farmacéutico radical, también muy radical, dirigente del partido. Y estamos los Suárez Morochos, bueno, los de Leopoldo Suárez son rubios también, que somos los Suárez de Facundo. Y no somos parientes, pero todo el mundo siempre piensa, Suárez de La Consulta, que somos parientes. Y cuando asumió le dije, toda la vida desmintiendo que éramos parientes, ahora voy a empezar a decir que sí lo somos, pero en realidad no lo somos. No sé, a mí la verdad que es un tema sobre el cual no me gustaría dar una opinión apresurada, el tema de la elección de medio término, porque me parece que es un tema muy importante. A mí, yo necesitaría reflexionarlo un poco más, porque por un lado, me parece que a mitad del término haya la posibilidad de una señal es bueno. Por otro lado, me parece que es muy estresante para el sistema político, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que tiene esta tensión distributiva tan fuerte como base de su problema económico, esta asimetría que hice referencia entre las aspiraciones y las posibilidades. Si ponemos en tensión eso cada 2 años, estamos en una dinámica que hace muy difícil acordar las cosas. Entonces, no quiero dar una opinión definitiva, un tema al cual no le he dado la suficiente reflexión frente a esta pregunta, pero digamos, es algo sobre lo que deberíamos ir a fondo. A mí me parece que es demasiado estrés político, es demasiado costo. Sigo insistiendo, no debe ser para la política el costo de la democracia un tema menor. Para mí es un tema central, es una obligación, así como creo que era Aristóteles el que decía, no era Aristóteles, que decía que la sencillez era la virtud o el homenaje del filósofo. Yo creo que la austeridad tiene que ser el mensaje del político, digamos, y el cuidado del gasto público, y elecciones cada 2 años, por los costos, pero más que por los costos, por este asunto de la dinámica de la competencia electoral. Yo creo que si hubiera partidos más razonables, más colaborativos, más capaces de encontrar acuerdos, no sería tan problemático, pero
por el tipo de dinámica que tiene la relación oposición-oficialismo en la Argentina, casi te estoy dando una respuesta que no me animo a dar, pero me parece que es algo que hay que pensarlo. Gracias, bien. Y te agradezco la pregunta que dispara la reflexión. Al doctor Reguna, al cual les pido disculpas porque no lo tengo escrito ni lo había registrado visualmente, pero adelante, Carlos. Facundo, vos te referiste a la necesidad de flexibilizar, y fue muy importante que mencionaras a Lavagna, mostrando así una amplitud política, la necesidad de modernizar todos nuestros sistemas. Entonces simplemente te hago un comentario y después te hago preguntas. Este comentario es que también se está perdiendo una oportunidad. Hubo un intento muy mínimo de modernizar el sistema de las sociedades con la incorporación de la tecnología de blockchain para las sociedades simplificadas. Esto lo hizo Macri, ahora ha habido un retroceso porque se ha suspendido. Esta tecnología, que no sé si todos tienen alguna idea, puede llegar a transformar todo el Estado y incluso muchísimas actividades privadas. Es una tecnología muy avanzada y es realmente una lástima que un experimento que se estaba haciendo se haya suspendido. Pero apenas llegó Nielsen a la inspección de personas jurídicas, lo suspendió. Las preguntas se refieren a si el Congreso está teniendo, si el Congreso está teniendo alguna intervención, me imagino que a nivel de comisiones, si es que hay algo, referido al análisis del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la incorporación de la Argentina a la OCDE. Sí, bueno, primero comparto la preocupación por eso y las empresas, el proceso de las SAS. También ha habido retrocesos en flexibilizaciones en la generación de empresas, inclusive, porque la verdad que los puestos de trabajo los generan las empresas y la cantidad de empresas en la Argentina, comparada con otros países con dinámicas distintas, también es una capacidad, es una realidad relativamente baja. Alentar la formación de empresas, me parece que es simplificarlas, en la línea de lo que se venía haciendo, me parece que fue una buena cosa de la gestión del presidente Macri, que lamentablemente se han dado retrocesos inexplicables. Y sobre todo porque sobre todo el tema de las SAS, donde había mucha participación de gente joven, entusiasta, que se animaba a hacer cosas, donde el mensaje de retroceso es enorme, la verdad que muy mala señal. Así que en esa línea estoy totalmente de acuerdo. Ahora, con los otros dos temas, sí, y yo particularmente, que estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, vemos en el tema del Mercosur la necesidad y el acuerdo de libre comercio Mercosur con Comunidad Económica Europea. Yo y el radicalismo en general estamos trabajando mucho sobre eso, y también la gente de Juntos por el Cambio, y lo hizo el gobierno anterior. Nos parece que es imprescindible que el acuerdo de libre comercio nos vincula directamente con uno de los mercados más grandes del mundo, no solamente un mercado grande con enormes posibilidades, sino que también nos incorpora a una comunidad política con determinados valores generales y desarrollos institucionales que, al margen de las ventajas económicas del libre comercio con ellos, hay un tema de, en la proximidad y la relación con ellos, una posibilidad de avanzar en nuestra cultura política, cívica, institucional, con sociedades que tienen un desarrollo que se han superado con relación a nosotros en esa materia. Entonces, y por otro lado, en este momento, en la Comunidad Económica Europea, a partir de un cambio muy importante que se está dando en Alemania, hay una fuertísima cambio de tendencia en relación al
acompañamiento del sector público a la renovación productiva. Europa se dio cuenta de que estaba muy retrasada en términos a la productividad que ofrecen los principales jugadores en el mundo, tanto China como Estados Unidos, y ha hecho una apuesta enorme a reinvertirse a sí misma, apostando a la renovación de su estructura productiva, sus modelos productivos. Y me parece que ese desafío que tiene Europa por delante y que lo está formulando y desarrollando, es una gran oportunidad para tener un sostén a esa necesidad que nosotros también tenemos que hacer. Entonces yo no solamente veo de interés el acuerdo comercial en sí, sino todo el potencial que tiene que nuestras empresas, a partir de la ampliación de las relaciones comerciales con la Comunidad Europea, y nuestras instituciones, a partir de la relación que este libre cambio propicia, de alguna manera participen de una comunidad que está en un proceso sumamente interesante. Entonces, por un lado, nos parece más importante que antes todavía profundizar eso, y sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ha demostrado señales de reticencia conservadora, porque para mí el problema del peronismo es que es muy conservador. El peronismo no se anima a generar ninguna novedad hoy en ninguno de los planos, ni político ni institucional. Lo único que hace son esta cosa de los derechos, la inclusión, que el LES, que el LAS, que el LIS, digamos, todo lo que no pueden avanzar en otras cosas lo están haciendo con el idioma, como la gran revolución. No tengo problema para eso, digamos, pero en términos de lo que está pasando en el mundo, estamos totalmente atrás. Y la relación con Europa me parece que es particularmente interesante, y tenemos que darnos una batalla política para debatir con el que no está dando señales en ese sentido, sino todo lo contrario. Y con la OCDE lo mismo, con la OCDE estuvimos muy cerca, éramos los primeros candidatos juntos con Colombia y con Colombia, y nosotros somos los candidatos más firmes a ingresar a la OCDE, con muy buena receptividad de la mayoría de los países principales del acercamiento de la Argentina. A mí me parece que entrar en esa comunidad de valores, ese estándar de prácticas institucionales y económicas, tanto más sanas que las que nosotros tenemos, son elementos que nos ayudarían muchísimo en nuestro desarrollo, y ahí también veo que es muy poco el interés que tiene el gobierno nacional en apuntar para ese lado, ¿no? Pero nosotros lo tenemos como prioritario en la agenda los dos temas. Bueno, tengo dos, discúlpame, quiero cumplir con todos los mensajes que recibí. Lamento no haber recibido el de mi amigo y vicepresidente Carlos Regúnaga. Bernardo Sarabia dice que además de Beraldi, está en la misma situación de él Arslanian. Este es simplemente una referencia histórica y verdadera. Pero Jorge Gebhardt pregunta si hay alguna propuesta respecto de cómo bajar la inflación. Esto daría seguramente para una nueva reunión, pero si querés hacer alguna reflexión sobre el punto, es la última pregunta de la noche, Facundo. Yo creo que es uno de los temas más complejos que tenemos, que no lo vamos a poder resolver en forma rápida, y menos en las actuales circunstancias, con los niveles de emisión que tenemos y que sostenemos frente a la imposibilidad de acudir a otros medios. No tenemos moneda, no tenemos reservas, no tenemos capacidad crediticia. Evidentemente, la emisión, digamos, decir que la emisión no tiene consecuencias inflacionarias es estar fuera del mundo. Pero la pregunta me hace pensar en volver a cerrar con mi razonamiento en el arranque. Yo creo que la política requiere más reflexión y procurar una interpelación más madura con el pueblo. Y quiero criticar a nuestro lado y al otro. Cuando Macri decía que no había nada más fácil que bajar la inflación, sin reconocer lo estructural del problema, las limitaciones que teníamos
estaba cometiendo un error gravísimo en cuanto a las expectativas, en cuanto a los rumbos, en cuanto a cómo señalar un problema, equiparable a cuando Alberto Fernández decía que la Argentina, resuelto el tema de la deuda, no había ningún problema, que el tema de los jubilados lo resolvía con un aumento del 20%, que las LELIC las liquidaba en 2 minutos. No. Digamos, esta tensión irresponsable en los polos que compiten es algo que dificulta, por eso yo digo, más que la economía es la política, es que no se puede hacer campaña macaneando. Y me parece que en la Argentina no ha macaneado solamente el peronismo, se ha macaneado mucho, y me parece que ese macaneo ha tenido como principal problema que no ha apostado a la capacidad de comprensión del pueblo argentino. Yo creo que subestimamos la capacidad de comprensión del pueblo argentino. Y yo creo que hay señales, hay veces, por ejemplo, que Graciela Fernández Mejide le haya ganado una elección a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, cuando estaban en el gobierno manejando la Manzanera, si eso no es capacidad de comprensión de lo que pasa del pueblo argentino, vamos, ahora, esa cosa que existe requiere desde la política una interpelación y una relación distinta. Entonces yo creo que la inflación va a bajar en la medida que haya un esfuerzo conjunto enorme de la sociedad, que sea gradual, que sea sostenido, que apunte a que crezca la oferta. No tenemos solamente, digamos, acá, si no se amplía la estructura productiva, la oferta de bienes, y no hay competitividad, y no hay una mejora en la productividad de la Argentina, es muy difícil que bajen los precios en una economía cerrada que no tiene saltos productivos. A mí me parece que la apuesta es a la productividad, la apuesta es al crecimiento, la apuesta es a generar condiciones para la inversión y a una reducción que esté en el límite de lo que se pueda, porque también la política ultraortodoxa de ir a fondo y resolver el problema termina con un gobierno volteado a los 2 minutos. Si uno lo formula y no tiene el sostén, dura 10 minutos. Ha pasado en la Argentina programas razonables, consistentes, que demoraron 2 meses. Digamos, si el programa no es sostenible en términos, lo que no hay que pensar que para que sea sostenible tiene que ser populista, demagógico y macroeconómicamente, digamos, eso es pensar que no hay capacidad de convencer al pueblo argentino y de armar una alianza que lo soporte. Y yo creo que esto es posible, pero no tengo la receta exacta desde la economía, pero sí tengo una idea clara desde la política, qué es lo que se requiere para que pueda haber una política antiinflacionaria, progresiva, gradual y consistente, que en un mediano plazo nos vaya llevando a niveles de inflación cada vez más compatibles con el escenario internacional, como ha hecho todo el mundo, digamos, ¿no? Nadie bajó la inflación de un día para el otro. Los que se propusieron trabajar hicieron periodo, y yo creo que nosotros nos apagamos con las expectativas en el gobierno de Cambiemos con relación a ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. En nombre del Club del Progreso y de todos los asistentes, te agradezco tu presencia y la claridad de tus respuestas. Y les recuerdo a todos, inclusive a vos, que mañana tenemos como invitado en este mismo escenario, pero a las 6 de la tarde, al expresidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo no? No, el miércoles va a hablar el expresidente, Lacalle. Quise decir el miércoles próximo. El miércoles próximo el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera. Antes hay otros Zooms que se van a informar por el método habitual. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos, un gusto. Gracias a todos, saludos. Gracias, Facundo, muchas gracias, Guillermo. Chao, chao. Chao, Eduardo. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Gracias.